Dios les bendiga. Bueno, pues hoy ya es yo creería que ya es nuestro sexto domingo, si no me falla la cuenta, y estamos muy agradecidos con Dios, estamos muy contentos, estamos muy motivados por lo que Dios está haciendo, por lo que Dios seguirá haciendo y por lo que Dios va a hacer, sobre todo porque creemos fielmente en las promesas que Dios nos ha entregado de que muchos lo conocerán, y eso es lo que yo quiero que usted sepa, que estamos conociendo a Jesús acá, pero nuestro anhelo es que muchos lo conozcan. Hay afuera mucha gente sin conocerlo a Él, y la Biblia es muy precisa en decir que todo el que no conozca a Jesús se va a perder. Es decir, hay mucha gente que en este momento está perdido, y nosotros, los que ya conocemos un poquito, conocemos mucho, llevas un día en la vida cristiana, llevas muchos años, somos los responsables de poder ir afuera y hablarle a la gente. Tú no tienes que ser un teólogo, tú no tienes que ser el que más sabe Biblia, tú solamente tienes que decirle a alguien: hey, hay alguien que a ti te ama, hay alguien que quiere una mejor vida para ti, solamente tienes que acercarte y empezar una relación con Él. Y por eso existen las iglesias, por eso existe hoy Vida Church, por eso existen todas las iglesias que están en esta tierra, y es para que la gente pueda venir y pueda empezar y establecer una relación con el Creador, con el Autor. Y tú y yo tenemos el mensaje más importante que hoy pueda tener este mundo. Hoy en las redes del internet está lleno de influencers, ¿no? De influenciadores, de gente que influencia a otras personas a cosas muy bobas, a cosas de pronto interesantes, a lo que sea. Hay muchos influenciadores allá afuera. Pero nosotros tenemos la palabra que más va a influenciar una vida. Todos esos influencers que están allá afuera son cosas temporales, son cosas que van a pasar en algún momento. Entonces tú te conectas y ellos te dan una palabra de motivación y te animan y haz ejercicio y levántate y ten mente positiva, y esas cosas ayudan de repente. Pero esa palabra, esa motivación no tiene la capacidad, no tiene la magnitud de cambiar y transformar una vida, mientras que esta palabra, la palabra de Dios, tiene ese poder. Y nosotros como iglesia tenemos esa posibilidad. Y yo quiero que tú entiendas eso, porque esta iglesia se está plantando, y lo dijimos desde el día número 1, la forma en que vamos a llegar a muchos va a ser a través del lenguaje universal del amor. Porque es un lenguaje que todo el mundo va a entender. No necesitas hablar otro idioma, no necesitas saber 1000 idiomas, tú necesitas solamente transmitir amor allá afuera. Y tenemos que hacerlo como iglesia. Tenemos que hacerlo como iglesia. Este lugar tiene que reventarse de personas, ¿sí? Y reventando este lugar de personas vamos a ir a otro lugar, y ese lugar, y vamos a llegar mucho. Y no estamos hablando de números, estamos hablando de que en un mes, en 2, en 3, al final del año seamos 100, 200, y digamos, estas 100 personas, estas 200, estas 1000, el día de mañana miles conocen, han tenido la posibilidad de escuchar acerca de Jesús. Y eso es la responsabilidad que tú y yo tenemos. Y para eso no hay que esperar a estar totalmente llenos de Dios, no hay que esperar a estar totalmente saciados, porque Dios entregó todo lo que tenía, que fue a Jesús. Y esa fue la muestra y fue la enseñanza que Él nos dio. Hey, yo solamente tenía algo, y era Jesús, mi único hijo, y a ese lo entregué todo. Así que yo estoy convencido que tú y yo tenemos mucho más que solamente una cosa. Por ende, Dios nos está apoyando, y esta semana Dios me lo mostraba ahí. Tenemos que insistir, tenemos que seguir. No nos vemos como, wow, qué chévere. Yo sé que las personas que están viniendo, los que han venido, otros que vinieron, ya no volvieron, etcétera, dicen qué chévere, me gusta, pero no nos podemos quedar con qué chévere, me gusta, sino que tenemos que salir, porque es que la necesidad, nosotros ya estamos conociendo a Jesús, tú ya te estás viniendo a saciar, a conocerlo a Él, pero afuera hay mucha gente que aún no le conoce. Muy bien, así que yo les voy a invitar que hoy saquen sus Biblias electrónicas. Si no tienen electrónicas, atrás hay unas Biblias, y pueden, si quieren, coger la Biblia de atrás, ir buscando el libro de Nehemías. Así que yo le invito a que usted pueda ver en la Biblia. Es muy importante que usted pueda ver en la Biblia, y sobre todo le voy a enseñar otra cosa muy importante, ¿ya? Está comprobado psicológicamente, y eso no es porque usted lo tenga que hacer, pues yo lo aprendí a hacer. Cuando usted escucha una clase, un sermón, una conferencia, usted tiene una capacidad de retención X, que ahora no me acuerdo el número. Cuando usted anota eso, usted tiene grandes posibilidades que eso que usted está escuchando se le quede en un porcentaje mucho mayor al que si solo escuchara. Ahora, si usted escucha, si usted anota y si usted enseña, está comprobado que la capacidad de retención es casi el 100%. Es decir,
Y eso nos lo enseñaban en el college. Estaba estudiando un tiempo atrás en Hillsong College y nos decía, uno de los profesores decía, si usted sale de la clase y trata de enseñárselo a su esposa, a un amigo, etc., es muy posible que usted no vuelva a olvidar esta clase, o por lo menos la gran mayoría del contenido de la clase. Es comprobado, es decir, no es bíblico, no es algo de Dios, es simplemente algo psicológico y científico de que así somos, así fuimos diseñados. Entonces, tú escuchas, tú anotas, tú enseñas y la capacidad de retención es mucho mayor. Así que hoy vamos a estar en el vamos a estar en el libro de Nehemías y ahí lo vamos a ver, ustedes lo hay listo en Nehemías, que yo ahorita más adelante lo vamos a guiar. Estamos entonces en una serie que se llama Salmos 127. Hace 8 días entonces empezamos la primera parte de esta serie que se llamaba, ¿cómo? ¿Se acuerda alguien? Sí, ve, porque no anotó y porque no le enseñó a nadie, entonces a usted se le olvidó muy rápido. Imagínense, pasó una semana nomás, manos a la obra. ¿Sí? Salmo 127, manos a la obra. Esa fue nuestra primera parte. Y hoy entonces vamos a ver una segunda parte que se llama Salmo 127, equipados. Imagínense que había una pareja que se gana esos concursos y se ganan unos tiquetes para un crucero, ¿sí? Y se lo ganan y el tiquete, nada, pues ya tienen que llegar a tal puerto, van a estar una semana en el crucero. Esa gente nunca había estado en un crucero. Yo no sé cuántos han estado en crucero. Yo no he estado en un crucero, pero yo sé cómo son los cruceros. Pero esta gente se gana esto y se van a este crucero y entonces pues felices, pero él le advierte a la esposa, ¿no? Que eso es una advertencia que muchos hacen. Yo no la hago por lo general, pero yo sé que muchos la hacen. No tenemos $1 para gastar, le dice el esposo. ¿Sí? Así que, hey, vamos a disfrutar del crucero, me da risa que ya empiezo a ver unos que se ríen. Vamos a disfrutarlo, pero hey, no hay plata. Sí, así que disfrute, mire, chévere. Y empieza el crucero a pasar y lo primero que empiezan ellos a ver es que, pues yo no sé si eran colombianos, de dónde eran, pero ellos se llevaron ahí camuflados, como los que se meten a los cines con crispetas camufladas, gaseosas camufladas, hamburguesas camufladas, sí, que no está bien. Vaya al cine, pague la comida y coma la del cine. Bueno, así se metieron ellos al crucero. Para 8 días llevaron jamón, queso y pan, que era lo más fácil, lo podían mantener ahí en el cuarto refrigerado para poder comer. Así que llegaban las horas de las comidas y ellos se paraban en la puerta del crucero y veían cómo esa gente entraba en esos restaurantes y comían, y todos esos son buffets, ¿no? Entonces la gente come, se vuelve loca y comen y comen y comen, y esa gente ahí comiéndose ese sándwich. El primer día pues el sándwich estaba fresco, el segundo ya no tan fresco, ya los últimos días ese pan estaba retieso, el jamón yo no sé qué tan bueno, y así estaban. Pero lo más increíble es que cuando se acaba el crucero, ellos hablando con una familia que se conoce, se enteran de que en el crucero estaba absolutamente todo incluido. Estaba todo incluido. Ellos habían podido estar ahí en los restaurantes, pero desconocían todo lo que ellos tenían incluido. ¿Sí? Y yo tengo la leve sensación o la sensación de que muchos hijos de Dios tienen exactamente la misma perspectiva de la vida cristiana. No conocen y no saben lo que incluye una vida con el Señor. Y están ahí comiéndose el sanduchito y ven cómo todos son bendecidos y ven cómo otros avanzan y cómo otros dicen, algún día yo me voy a ganar o yo voy a obtener esas bendiciones, algún día yo voy a poder también restaurar mi familia, algún día yo voy a poder salir adelante como ese que... Y desconocemos. Y creemos que eso está para otros. Y creemos que esas bendiciones solo están para, no sé, para los gringos, para los americanos, o para los que tienen papeles, porque pues en esta cultura es quién tiene papeles, quién no tiene papeles, o para los que hablan inglés, o para los que no hablan inglés, o para los que tienen un título, los que no tienen un título, y nos llenamos de una cantidad de conceptos cuando lo que estamos haciendo es lo mismo. Estas personas nos metimos a un crucero, aceptamos la vida con Jesús, pero nos hacemos a un costado creyendo porque no sabemos qué nos incluye la vida que tenemos nueva con el Señor. Por eso es que este libro hay que conocerlo. Por eso este libro, yo llegaré seguramente a viejito tratando de entender y comprender cada vez más lo que Dios... Porque estamos hablando del Dios de este universo. Esto no se puede quedar en un conocimiento de ir a un seminario bíblico 4 años o de que usted lleve en la vida cristiana 10, 20. Dios es muy profundo. Dios es demasiado grande, pero podemos estar siendo, repito, estas personas afuera de ese crucero, en la puertita de los restaurantes del crucero, viendo cómo otros disfrutan.
Y podemos nosotros como cristianos, y yo no estoy hablando del famoso evangelio que tanto le dan palo de la prosperidad, de hey, hazte cristiano y todo te va a ir bien, hazte cristiano y serás rico. No, yo no estoy hablando de eso. Porque Dios ha planteado una vida donde sí hay que sembrar para cosechar. Donde con Dios uno trabaja, uno se esfuerza para santidad, uno se esfuerza para ser buen esposo, uno se esfuerza para criar unos buenos hijos. No es que yo me hago cristiano y mis hijos entonces crecerán y servirán al Señor y amarán a Dios, no. Dios dice, hey, tú tienes que educar a tu hijo, enséñale esta palabra para que cuando él crezca entonces no se venga contra ti. Es decir, Dios no dice hazte cristiano y todo mejorará. Pero yo estoy hablando precisamente de que hay que conocer lo que incluye la vida nueva con el Señor para que podamos disfrutarla. Porque podemos estar, repito, comiéndonos esos sándwiches a la puerta del buffet. Empecemos a disfrutar del buen buffet, del buen sabor y de lo que Dios nos va a dar. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Quiero entonces retomar y poner en contexto un poco lo que hablábamos hace 8 días. Entonces el Salmo 127, si lo recordamos, el Señor en resumidas cuentas lo que dice, hey, los que madrugan, los que se levantan y trabajan fuerte y salen temprano y llegan tarde y se esfuerzan para cuidar su hogar, su familia, lo que sea que estén construyendo, si no lo está haciendo de la mano de Dios, si no es Dios quien está involucrado, la Biblia decía, eso no sirve para nada. O sea, es en vano. O sea, en vano es literalmente, no es un porcentaje que sirva. No, Dios dice, no sirve para absolutamente nada. Los que no lo pudieron escuchar, ese mensaje está saliendo hoy online, ¿ok? Para que usted para que pueda entender también un poco más hoy. Sin embargo, usted lo va a entender todo porque yo voy a traer mucho a contexto. Así que hablábamos y lo veíamos entonces a la luz y lo empezamos a ver a la luz de Nehemías. Yo voy a hacer algo acá hoy importante y se lo voy a explicar. Vean estos días que va a salir una película nueva que se llama Buzz Lightyear. Buzz Lightyear, no sé quiénes se vieron la película de Toy Story, es uno de los personajes de Toy Story. Entonces Toy Story ya hay Toy Story 1, Toy Story 2, Toy Story 3, 4 creo que es la última. Hay como 4 películas, pero ahorita va a salir una que es todo lo anterior a que empezara la película de Toy Story. ¿Sí? Es la historia de uno de los personajes antes de llegar a esa casa. Esa película va a salir ahí. Así que esta semana el Señor me inquietó con algo que de pronto, digámoslo, pasamos muy por encima. Y quiero entonces retrocederme un poco a donde llegamos hace 8 días para tomar en cuenta algo que repito, sí lo vimos hace 8 días, pero quiero que entremos un poco más porque hay una gran enseñanza. Porque Dios cuando da datos en la Biblia, yo quiero que usted entienda que los datos de Dios en la Biblia nunca son por poner información. Hay que entender un poco más esas perlas. Y quiero entonces hoy nos vamos a retroceder un poco para entender. Entonces pongo en contexto, Nehemías es un profeta, es el copero del rey. Es el copero del rey. Es decir, es la persona encargada de probar todo lo que se le va a dar al rey para saber si la comida, la bebida está envenenada. Ese es Nehemías. Y él vive allí en Susa, que es la capital de Persia. Sí, está allí. Son 127 provincias y él está en la capital, es el copero del rey. Él es un exiliado, él no es parte de esa nación, él es israelita que está allá, nació cautivo, digamos está dentro de un ambiente de esclavitud, pero tiene una posición muy importante. Yo no quisiera tener esa posición, ni siquiera de que probarle la comida ni al presidente ni a nadie, porque si la comida se la envenenan, hasta luego, esos coperos eran así. Sin embargo, era una posición muy importante y esa es la posición que tiene Nehemías. Y ahí está Nehemías en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Ahí está siendo él el copero. Sin embargo, dice la Biblia y cuenta ahí la historia que el rostro de Nehemías se le fue entristeciendo. Y resulta que Nehemías se empieza a entristecer porque le traen noticias de la ciudad de Jerusalén, que era parte de Israel. Jerusalén estaba destruida. Y yo quiero que entendamos el contexto. Una ciudad destruida, sin muros, pues era una ciudad que quedaba literalmente en la ruina, porque era una ciudad anteriormente, bueno, hoy digamos de alguna manera similar, pues las ciudades eran amuralladas porque evitaban ladrones, porque controlaban la entrada, la salida, porque si venía un ejército tenían cómo cerrar puertas y se defendían. O sea, ese era el fin de amurallar las ciudades. Sin embargo, Jerusalén había sido, digamos, conquistada, destruida. Entonces Jerusalén hoy en día era nada, ¿sí? Y Nehemías se empieza a entristecer por eso. Y un día entonces el rey se da cuenta de que algo le pasa a Nehemías y le pregunta, eso lo alcanzamos a ver hace 8 días. Le dice, hey Nehemías, ¿qué te pasa? Noto que hay algo en ti que no se ve bien. Y acá pues empieza Nehemías en una situación muy difícil porque en este entonces, cuando tú le planteabas algo a un rey,
Si al rey no le parecía, era cabeza a rodar, o sea, literalmente, hey, tráigalo y cabeza a rodar. Y ahí está Nehemías. Está a punto de abrir su corazón al rey, que no sabíamos qué actitud o qué reacción iba a tomar. Sin embargo, él le dice, rey, lo que pasa es que yo necesito un permiso. Yo necesito que usted me dé el permiso de ir a reconstruir Jerusalén. Yo necesito irme un tiempo, yo quiero estar a cargo de esa obra. Y ahí está Nehemías en el capítulo 2. Y el rey le dice, bueno, Nehemías, dime qué necesitas. ¿Qué necesitas para ir a hacer eso que tú quieres hacer? Y Nehemías entonces en el capítulo 2, si me acompañan, versículo 7, nombra entonces, menciona y pide 3 cosas. Y son esas 3 cosas que tú y yo necesitamos tener en cuenta para avanzar en este 2022. En este año que Dios nos ha dicho que va a ser algo increíble. Él le dice, necesito estas 3 cosas, necesito que tú me las suplas y las menciones y las vamos a ver. Y yo quiero que tú las tengas en cuenta porque las vamos a necesitar. Entonces, Nehemías capítulo 2, versículo del 7 al 9, dice lo siguiente. Entonces, añadí, está hablando Nehemías, si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor, ordene a su guardabosques, necesito Asaf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudad del templo, la muralla de la ciudad, incluso dice, la casa donde yo voy a vivir. El rey, dice, accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Además, el rey había ordenado que me escoltaran su caballería y sus capitanes. Acá entonces empieza algo extraordinario a pasar, algo muy, muy interesante a pasar. Nehemías le pide 3 cosas, le pide cartas reales, le pide madera para reconstruir y le pide entonces tropas militares para que le escolten el viaje. Y vamos a ver esas 3 cosas, cómo nosotros las necesitamos y cómo nosotros las tenemos para poder avanzar en este 2022. Así que yo entonces les voy a contar sobre el primer derecho que nosotros tenemos y que podemos pedir para este año 2022. Y lo primero que él pide, ¿se acuerda qué son? Le pide cartas reales, cartas que vienen de la realeza. Como yo le decía, Siria tenía 127 provincias. Siria. 127 provincias. Entonces, él donde vivían en Susa y Jerusalén parece ser que estaba más o menos a 1500 kilómetros, o sea, como 900 o 1000 millas. O sea, el camino que tenía que recorrer Nehemías era demasiado grande. Y cada una de estas provincias tenía gobernadores, tenía personas a cargo que eran, evidentemente, pues no eran las personas más amables. Y entonces él por eso le pide cartas reales. Y él les pide cartas reales y él tenía que atravesar cada una de estas provincias. En cada provincia le pedían plata, en cada provincia le pedían papeles, en cada provincia le ponían, bueno, literalmente cuando usted y yo vamos a pasar una frontera de un país a otro, todos esos requisitos se los pedían a él en no sabemos cuántas provincias, yo no sé desde Susa a Jerusalén cuántas provincias, pero se cree, los historiadores creen que pues tuvo que haber pasado por lo menos la mayoría de las provincias en un rango de 1000 millas. Pero él tenía esas cartas reales y esto es muy importante y por eso quiero que usted le preste atención. Pero había una en especial donde él se iba a encontrar con una autoridad específica que se llamaba Sanbalat. ¿Sí? Él se iba a encontrar con un hombre que se llamaba, acuérdese bien de este nombre, Sanbalat. Y llega un momento donde Nehemías llega a esta provincia y se encuentra con él y toda la gente de este tipo que se llamaba Sanbalat. En otro momento quizás Nehemías, pues cualquiera hubiera temblado, se hubiera angustiado, no hubiera sabido qué hacer, pero acá llega algo muy importante porque Nehemías tenía algo que lo respaldaba y eran las cartas del rey. Sanbalat tenía autoridad, sí tenía autoridad, pero no tenía más autoridad que la que tenía el rey, esto es muy importante. Nehemías venía con unas cartas que si bien no le quitaban la autoridad de Sanbalat, era por encima de Sanbalat. Y yo quiero que usted me lo entienda y yo se lo voy a explicar muy bien. Vuelvo y lo repito, Nehemías traía unas cartas reales que no le estaban quitando la autoridad a Sanbalat. Sin embargo, las cartas estaban respaldadas por una autoridad que era mayor que la de Sanbalat. Y ahí está Nehemías, se está encontrando
con este tipo. Y aquí me encanta, y voy a hacer un paréntesis, porque cuando el Señor está a punto de ascender a los cielos, Él promete dos cosas, Él da dos promesas espectaculares, Jesús estoy hablando. Una dice es, yo edificaré mi iglesia. Y la otra es, dice, le doy autoridad a la iglesia para obrar en mi nombre. Y uno dice, wow, me encanta, ¿no? O sea, buenísimo eso que dice Dios. Sin embargo, repito, todavía hay muchos que estamos comiéndonos los sándwiches ahí a la puerta del buffet del crucero. O sea, estamos hablando de que Nehemías venía con estas cartas reales que estaban por encima de este hombre Sanbalat. Pero me encanta porque Dios dice, cualquier cosa que ustedes desaten aquí en la tierra, dice, será desatada en los cielos. Y eso tenemos que verlo como niños, porque cuando Dios dice cualquier cosa, es cualquier cosa. No es como que Esteban, mi hijo, que tiene casi 4 años, llegue a la nevera y me diga, papá, ¿puedo comer cualquier cosa? Y yo le diga, sí. Y entonces yo espere que él abra la nevera y discierne si come vegetales, si come nutrientes. No, cualquier cosa es, si hay un ice cream, si hay un lo que sea, eso lo puede hacer. Pero con Dios muchas veces creemos, o sea, Dios dice cualquier cosa, y lo que desates aquí en la tierra será desatado en el cielo. Y tenemos que aprender a verlo de esa manera como niños. Lo que pasa es que vuelvo y digo, muchas veces estamos afuera del buffet creyendo que, por ejemplo, ese desates cualquier cosa es algunas cosas. ¿Qué será lo que uno puede desatar acá en la tierra? ¿Qué será lo que yo realmente tengo la autoridad para desatar o no aquí en la tierra? Y entonces vivimos vidas muy sujetas y Satanás muy manipuladorcito y nosotros atemorizados y con las cartas acá abajo del brazo, ¿no? O sea, con la autoridad de Dios acá que nos dio. Porque es que Dios a ti y a mí nos da autoridad. No, es que yo estoy esperando que el pastor me ore. No, es que la Biblia no dice que cuando el pastor te ore, es que dice que las señales le seguirán a los que le creen. No los que le creen al pastor, no los que le creen a Dios. Pero andamos con la carta ahí. O sea, imagínense esta gente metida en el crucero y no entraba a comer. Eso es ilógico. Y ustedes, eso no tiene sentido. Y somos nosotros mismos los creyentes que andamos en la vida con Cristo exactamente igual. Parados así en el refrigerador, creyendo que Dios solo me permite comer vegetales. Creyendo que Dios solo quiere que yo coma, mejor dicho, los mayores nutrientes y no entendiendo y no viéndolo desde perspectiva de niño. Cuando Dios dice, hey, desata en la tierra que yo lo voy a desatar en el cielo. Yo te he dado a ti autoridad, yo le he dado autoridad a la iglesia. Hey familia, como iglesia tenemos mucha autoridad. Nosotros tenemos autoridad para sanar, para liberar, para llegar a lugares, para convertir la nación, para convertir esta ciudad. Tú y yo lo tenemos. Pero es que yo creo que Dios necesita que eso pase cuando seamos perfectos. Es que yo creo que Dios va a hacer eso cuando yo definitivamente pueda vencer con eso que solamente Dios y yo sabemos que hacemos en la intimidad. No, esos son cucarachas que Dios va a meter porque Dios le interesa y va más allá de eso. Sí, Dios sabe tu pecado, Dios conoce mi pecado, Dios sabe lo que tenemos que ir cambiando, pero más allá de eso, Dios también está interesado en que tu vida sea potencializada y usada para que otros crean. Porque si esperamos a que todos estemos perfectamente reconstruidos por Dios, ese día no va a llegar, te lo voy a decir. Partiremos a la presencia de Dios con cosas pendientes que Dios hubiera quizás querido hacer. Vamos a esforzarnos, vamos a tratar de que Dios logre hacer lo que más pueda en nuestras vidas, pero siempre faltará de pronto, ¿cómo es que dicen la moneda? ¿Qué? Los 5 centavos por peso. Seguramente va a pasar. Pero nosotros, Dios nos ha dado la autoridad. Ahora, si el Espíritu Santo no nos enseña a usar esas credenciales, esas 3 credenciales que vamos a ver, esos derechos, puedes pasarte toda la vida en el crucero comiendo sándwich. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos lo enseñe. Tenemos que hacerlo. Entonces Nehemías está acá a punto de llegar y lo para. Mira esto. Esto lo alcanzamos a ver hace 8 días. Pero vamos a entrar a ver un poco más. Nehemías lo paran. Y Nehemías se encuentra con Sanbalat y le responde algo que yo quiero que tú te aprendas hoy. Porque es la forma en que tú y yo tenemos que aprender a responder. Es la forma que tenemos que aprender a responderle cuando llegue Sanbalat a decirte, hey, tú no vas a poder. Porque tu papá no lo hizo, porque tu hermano también lo trató y no pudo, porque tú no tienes papeles, porque tú no tienes el dinero, porque tú no estudiaste, porque tú no sabes inglés, por esto, por lo otro, porque es que estás en Greenville si estuvieras en no sé dónde, y viene a ponerte todos los obstáculos. Y cada vez que ese Sanbalat se presente delante de ti a decirte, hey, no puedes, tú tienes que aprender a responder lo que dijo Nehemías. Porque Nehemías iba con todo, imagínense, iba con cartas del rey, o sea, del rey de 127 provincias. 127 provincias. Iba con madera. Iba con todo un ejército que lo respaldaba y se le paró ese tipo.
O sea, es que somos nosotros. Yo quiero que tú entiendas que estamos hablando, o sea, Nehemías nos tipifica a nosotros en esta vida cristiana. Y a él se le presenta a este hombre que era temible, que le tenían miedo, que era un gobernador de una de las provincias más importantes y que pues cualquiera se le hubiera atemorizado, sobre todo por las palabras que le va a decir. Pero Nehemías le respondió algo espectacular que, repito, tú y yo tenemos que aprender de Nehemías a responder de esta manera. Y por algo quedó aquí estipulado. Versículo 19 y 20, ahí mismo en el capítulo 2. Cuando lo supieron, Sanballat, el horonita, Tobías, el oficial amonita, y Gesén, el árabe, se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva. Yo estoy leyendo una versión internacional. Pero, ¿qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? ¡Ja! Este tipo no tenía ni idea que Nehemías ya venía del rey. De pronto ni sabía que era el copero del rey, no sabía las cartas que traía, no sabía nada de este tipo. Y eso es lo que le está diciendo él. Pero mira cómo le responde Nehemías. Apréndete la respuesta de Nehemías. Yo les contesté: el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, su siervo, vamos a comenzar la construcción. Mira lo que le dice. Ustedes no tienen arte ni parte en este asunto, ni raigambre en Jerusalén. Mira la respuesta que le dice. Ustedes no tienen ni parte, no tienen ni derecho y no tienen historia, es decir, no tienen nada que nos una, ustedes no tienen nada que ver con nosotros. Y nosotros vamos a salir adelante, vamos a salir adelante. Le dice, repito, no tienes partes, que significa no eres socio, no te corresponde nada de lo que vamos a hacer. No tienes derecho, no tienes ninguna ley que te ampare. Y no tienes historia, no tienes memoria, significa nada. No hay nada que nos vincule, no hay nada que tengamos juntos. Ahora, ojo, no podemos dejar de reconocer que el enemigo es muy hostil y que evidentemente los reinos le pertenecen a él. Acuérdate que él se le presenta a Jesús y le dice, Jesús en las tentaciones le dice, te ofrezco los reinos de esta tierra. O sea, él reina en este lugar. Por eso tú y yo tenemos una responsabilidad, estamos trayendo el reino de Dios aquí a la tierra. Pero los reinos de esta nación, los reinos de esta tierra están obviamente gobernados por Satanás. Y eso es muy evidente y eso lo vemos en el día a día. Y que los reinos le pertenezcan a él es todo lo que hoy en día tú y yo vemos de cómo todo se normalizó, ¿verdad? Cómo entonces ahora la violencia es normal, cómo ahora a tus hijos, a mis hijos le dicen, no, mira, es que ser homosexual eso es normal, eso está bien, no hay nada de malo, tú tienes una libertad. O sea, todo lo que la Biblia dice y lo que Dios enseña, todo se ha puesto totalmente al revés, opuesto a lo de Dios. Eso es que Satanás tiene el reinado, valga la redundancia, de los reinos de esta tierra. Y eso no hay que desconocerlo, que él es hostil y lo tiene. Y todo va al revés de la Biblia. Porque el patrón, obviamente, de estos reinos, de este mundo, le pertenecen a Satanás, le pertenece al enemigo. Y no podemos tú y yo ignorar, y eso es muy importante, que estamos jugando en territorio como visitantes. Eso es importante. Nosotros acá estamos jugando como visitantes. Porque acá tú haces las cosas bien y acá no te aplauden en este mundo. Acá la niña, el joven cristiano que desea llegar virgen al matrimonio le dice, oiga, es tan bobo, tan tonto, y es que no piensa disfrutar de la vida. O sea, todo lo que nos proponemos hacer según los parámetros de Dios, acá no te dicen, hey, qué bien. Me encanta ver algo que pasó, yo no conozco mucho la música urbana ni del género urbano, pero ahora entiendo que hay un hombre que pues él parece muy conocido que se llama Farruko, que creo que era uno de los grandes del género urbano. Definitivamente digo, hey, me encontré con el Señor y eso ha levantado una cantidad de polémicas. O sea, el tipo todo lo que ha hecho es decir, hey, quiero cambiar mi vida. No está diciendo que el género urbano es malo, no está diciendo mi vida no corresponde, las líricas de mis canciones están mal. Es más, pido disculpas, papá, les pido disculpas por una canción X que creo que inducía que los pelados hicieran pepas o no sé qué cosas. Y él todo lo que ha hecho es pararse, Dios lo ha puesto en una posición pública a decir, hey, ahora, y el tipo quebrantado, que si va a cambiar, que si mañana lo ven con otra, que si, no sé qué vaya a pasar, pero el tipo lo ha hecho, pero eso ha sido motivo para nosotros los cristianos como, hey, qué chévere. No falta el cristiano que dice, vamos a ver cuánto le dura, ¿no? Porque es que están también esos comentarios. Y si lo hacemos los cristianos, imagínense, los no cristianos le han caído encima porque estamos en un mundo que gobierna Satanás. Que alguien se pare a decir eso,
es que ese tipo se volvió loco. O sea, farruco, ¿cómo que? Pero allí parece alguien diciendo, no sé, cualquier otra locura. Y todo el mundo, wow, apoyémoslo, pobrecito, hay que darle apoyo. La gente se aleja. Ese es el mundo en el que estamos hostil, donde Él tiene el reino. Pero nosotros tenemos las cartas del rey. Nosotros tenemos la autoridad que Él nos ha dado. Y tenemos que vivir por encima. Óigame esto, tenemos que vivir por encima del reino que nos quiere tener. Tenemos las cartas reales. No tiene derecho ni parte. No vas a poder, te callas. Y así tú le tienes que hablar. Tú le tienes que hablar. Porque Él va a buscar, cada vez que emprendemos y queremos emprender, Él se va a parar. Sanbalat se va a parar. Los demonios se van a levantar. ¿Ustedes qué creen? Mire, yo me aterro. Yo nunca había tenido a mis hijos con tantas enfermedades, sino desde que empecé a hacer la iglesia. Yo nunca había tenido tantas veces que me salgan las cosas diferentes desde que empecé la iglesia. O sea, todo. Desde una tontada como, hey, hoy tenía cita para que me instalaran internet. No, acá usted no aparece en el sistema, no hay ninguna cita. Oiga, tal cosa, no, el cambio no se lo podemos hacer, pues no va a tener laundry. Oiga, o sea, una cantidad de sumatorias que a mí eso no me va a detener. Porque yo tengo claras las cartas que yo tengo. Satanás quiere que yo retroceda. Él quiere que como iglesia nosotros, porque somos los pastores, somos la cabeza, nos hagamos a un costado, nos atemoricemos y digamos con mi esposa, oiga, si está como complicado, ¿qué se vendrá? Pero no, yo vengo con las cartas del Rey de Reyes. Y Él sabe que no tiene ni nada que hacer. Y lo mismo eres tú. Y se empieza a pasar algo en tu matrimonio, tú te levantas en tu casa y le dices, te callas, te vas de mi casa. Porque tú no tienes ni obra, ni parte, ni derecho, ni historia, nada conmigo. Te levantas y se lo dices. Y cuando Él te empieza a tentar, se lo dices también. Porque es que se va a levantar. Y te va a impedir que tú salgas adelante y que tú te equipes, como lo dice esta serie. Que tú equipes. Te equipes para cumplir la misión que Él tiene en nosotros aquí en la tierra. Pero vamos a vivir por encima porque tenemos las cartas reales. Estamos, número 2. Versículo 8. Devolvámonos entonces al versículo 8 del capítulo 2. Dice, y por favor, ordene a su guardabosques Asaf que me den madera para reparar las puertas de la ciudadela del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. Y el número 2 tiene que ver con recursos. Nehemías necesitaba madera y grande para el armazón de la reconstrucción. Y por eso pide evidentemente uno de las cartas, pero pide entonces las maderas. Y acá hay algo revelacional. Abra sus oídos para que usted entienda esto que es muy revelacional. El muro no necesitaba madera. Los muros que él iba a reconstruir se reconstruían de rocas. Cuando tú vas al Medio Oriente, cuando tú vas a Israel, cuando tú vas a Jerusalén y ves la ciudad murallada, todo es piedra. Sin embargo, él pidió madera. Y la pregunta es, ¿por qué Nehemías pidió madera y no pidió piedra? Y pidió madera en pleno Judá desértico. O sea, es una locura. Y no pidió piedra, que era lo que necesitaban. Sino dice, dame más madera para poder sobreedificar. ¿Sobre qué? Sobre las piedras viejas. Y acá viene algo muy importante. Y es entender qué tipifican las piedras que él vio allá. Porque más adelante, y lo alcanzamos a leer hace 8 días, él camina y dice que empieza a haber una cantidad de escombros, lo que uno llama escombro, ¿no? Y es piedras regadas, piedras quemadas, porque así era que conquistaban, quemaban las murallas, se debilitaban y rompían, y eso es lo que hay allá. Sin embargo, Nehemías va a usar las piedras viejas. Y esto que es muy importante entender qué tipifican. Y todas las piedras viejas tipifican toda tu vida hasta el día de hoy, aunque no hayas tenido al Señor en algún punto. Todo lo que ha pasado en tu vida hasta el día de hoy, Dios te ha preparado específicamente, precisamente para este momento de tu vida. Todo lo que tú has vivido. Algún día nos sentaremos y yo le podré contar, aunque no tengo 70 años como algunos de acá, no mentira, no hay nada de esa edad. Aunque no tengo esa edad, pero también he vivido muchas cosas, porque a mis 19 años decidí darle mi vida entera a Dios. Y eso hizo que, aunque tengo 32, he pasado una cantidad de circunstancias. Pero he entendido que todo lo que he vivido ya como cristiano, en la iglesia cristiana, me ha preparado específicamente para estar hoy plantando esta iglesia. Yo no hubiera podido pararme acá sin esas piedras viejas.
Yo no podría haber tirado esas piedras viejas y pararme acá a edificar una iglesia, a plantar una iglesia. Y las piedras viejas tipifican, repito, todo eso que ha pasado. Y en la iglesia cristiana me llama mucho la atención porque uno ve morir una cantidad de artistas. Y no digo morir físicamente, sino morir porque el artista de pronto llega a la iglesia cristiana y le plantean, y llega a una iglesia tradicional y dice, no, es que eso no sirve, usted lo que tiene es que ser pastor. Y hay esa sensación de que la única labor que tú puedes hacer es pararte acá y ser pastor y dirigir una iglesia. Y entonces hemos perdido camarógrafos, hemos perdido directores de cine, hemos perdido músicos, hemos perdido gente muy importante porque se cree que esas piedras viejas, eso que Dios, esos talentos que Dios puso, esa vida que Dios ha permitido que pase, que ha procesado en nosotros, sea desechada. Y yo te digo que no. Nehemías dijo, sí, necesitamos madera, pero también necesitamos las piedras viejas. Tú necesitas madera nueva, tú necesitas que Dios ponga cosas nuevas en tu vida, pero tú también vas a necesitar de esas piedras viejas. Todo lo que Dios ha permitido, todo ese proceso que tú has vivido va a ser necesario para reedificar, porque vamos a reedificar sobre esas piedras. Entonces nos dicen, uno llega y venimos de una cultura, no, olvídese de esas piedras viejas y tomen solamente maderas nuevas. Eche fuera todo lo viejo. Claro, Dios sí plantea que Él va a iniciar una nueva vida, pero Él no dice que de ahí para atrás todo es basura en nuestra vida. No lo hace. Él no lo plantea de esa manera. Dios te da madera nueva para que juntamente con todo lo que te procesó hasta este momento, reconstruir una vida en Dios. Para eso te da madera Dios. Para que tú reconstruyas con tus piedras viejas. Y no para que tiremos las piedras viejas. No ignora toda la preparación que tuvimos. Desde que tú naciste al día de hoy ha sido una preparación para lo que Dios tiene. Pero no entiendo por qué pasó lo que pasó. Moisés, 40 años en el desierto, y la Biblia no dice que Dios habló en esos 40 años con él. En la Biblia no se habla de que Moisés en 40 años vio otra zarza. No hubo nada. Pero si en esos 40 años no había podido haber sido el libertador que fue. Fueron 40 años que Dios permitió que él se procesara. Sin embargo, repito, no fue hasta 40 años después que Dios dijo, ¿sabe qué? Moisés está listo. Mira eso. Yo no sé qué edad tengas tú y no sé qué ha pasado, pero puede ser que sea el momento que Dios diga, es hasta ahora que tú estás listo. Porque tú has vivido muchas cosas. No, pero es que yo hice abuso de, no sé, sustancias psicoactivas, de drogas, de pornografía, de esto, de lo otro. Pues claro que esas piedras sirven. ¿Cómo le voy a hablar al que está viviendo eso? ¿Cómo le voy a hablar al que está viviendo quizás una traición en su matrimonio? ¿Cómo le voy a hablar? Esas piedras Dios las va a usar. No es olvídate de tu pasado, porque uno va en la vida cristiana, uno se encuentra con mucho cristianito como que no tienen un pasado. Y resulta que es que no es malo tener ese pasado, porque son nuestras piedras en las cuales Dios va a reconstruir, con las cuales va Dios a levantar. Y lo hizo también con un Saulo, ¿verdad? Con Saulo de Tarso, perseguidor de cristianos, ¿verdad? Creció a los pies de Gamaliel, doble ciudadanía. No fue un tiempo perdido. No fue tiempo perdido, porque cuando fue lleno del Espíritu Santo, escribe las cartas de la nueva doctrina de este libro que se llama la Biblia. ¿Por qué no se lo dio a Pedro? Porque necesitaba un hombre como Pablo, culto, que sabía. No, Pedro era menos, era más, no, ninguno era menos o más. Pero Dios utilizó esas piedras de un Saulo para poder entonces escribir algo tan fuerte como los fundamentos doctrinales del Nuevo Testamento. Los escribe Pablo y no Pedro. Pero Pedro tuvo otra responsabilidad. Ahora, ¿por qué Pablo no estuvo en los 12? ¿Fue contemporáneos? ¿Por qué Pablo no fue parte de los 12 discípulos? ¿Por qué Pablo no se metió? Si, imagínense, hubiera tenido la posibilidad de caminar con Jesús. Yo me imagino que aún estaba siendo procesado. Iba a ser de otra manera, porque vienen preguntas, ¿y por qué ahora? ¿Y por qué no antes? ¿Y por qué Dios permitió? ¿Y por qué Dios esto? O sea, Jesús hubiera sido tan sencillo irse a presentar a Pablo. Pero tenía que vivir ese proceso, tenía que todavía ser procesado. Entonces, y esto va para alguien quizás
los que nos están escuchando vía online, los que estamos acá, alguien de pronto que tiene la capacidad innata de hacer negocios, de ver lo que otros no ven. Hay gente que tiene esa capacidad de generar dinero o de hacer tantas cosas, tantos talentos, pero repito, se llega a la iglesia y nos dicen, olvídese de su empaque. Entonces esa persona que tiene la capacidad de hacer negocios, que es un tremendo empresario, se siente culpable en el deseo de hacer negocios porque se entiende como que llego a la iglesia y esas cosas no sirven. Yo todo lo que tengo que hacer es servir, servir, servir. Y resulta que ese no es Dios. Eso no es lo que Dios nos transmite acá. Por eso las iglesias cristianas, muchas, están llenas de gente muy pobre. Porque se llega a la iglesia cristiana y en vez de hey, tus talentos cuáles son, hey, vamos a potencializarlos, vamos a ver Dios cómo va a potencializar eso, se le dice, no, mijo, deje todo, hay que servir. Acá usted tienes que solamente servir, 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 servir. No, pero yo soy bueno cantando, no, servir, pero yo soy bueno haciendo negocios, no, venda su negocio, venga y sirva a la iglesia. Ese no es Dios. Ese no es Dios. Por eso tus talentos, lo vimos hace 2 semanas. Lo que Dios te ha dado es importante, es fundamental para tu visión. Dios lo necesita para que tú cumplas tu visión. Dios lo necesita. Yo vengo de una iglesia en Miami donde hay grandes empresarios y no son menos cristianos ni menos espirituales de nadie. Y es una iglesia muy, muy, muy próspera. Podría ser como una iglesia americana, que muchas iglesias americanas son muy prósperas y no es normal verlo en una iglesia latina. Verlo en una iglesia latina, lo hablaba con el pastor en algún momento, pero en una iglesia americana, mira esta locura, el porcentaje de los diezmadores de una iglesia anglo, es decir, una iglesia americana, es el 35%. Eso es el average de la que la gente diezma. De la iglesia en la que yo vengo, es como el 89% de los diezmadores. Estoy hablando de una iglesia de 800 miembros, donde el 80 y pico, hispanos todos, diezman. Porque tenemos unos pastores que no es, hey, olvídate de tus piedras. No, vamos a engrandecer el reino también con tus piedras. No vamos a descuidar esto, no vamos a descuidar lo otro, pero no es como que tú llegas a la iglesia y olvídate de todo y tú acá estás solamente para venir el domingo, prender una luz, apagar esto. No, ese no es nuestro Dios. Ese no es nuestro Dios. Y hey, tenemos que levantar una iglesia muy próspera, dadora. Tenemos que levantar una iglesia que seamos generosos. Yo quiero esforzarme como pastor de esta iglesia de que no solamente tú sientas que tú tienes que dar, sino que nosotros como iglesia, hacer un detalle mínimo como un croissant al final, tú sientas que como iglesia también estamos acá para darte. Porque yo crecí en un lugar, en una iglesia, donde solamente yo sentí que yo estaba para dar, pero yo nunca sentí que la iglesia también estaba para dar. Y yo quiero que cambiemos esa cultura de iglesia. Yo quiero que la gente de la iglesia diga, ¿sabe qué? Mi iglesia me da. Sí, yo le doy a mi iglesia, yo aporto a mi iglesia, pero yo sé que mi iglesia también me da. Y el día que sirvamos en esta iglesia, que hayamos servidores, que tengamos yo quiero que tú llegues como servidor y sepas que va a haber un desayuno para ti. Cuando tengamos un lugar que se te dé un desayuno, que tú digas, yo tuve que salir, pero que tú sepas que en tu iglesia va a haber un desayuno, que a final de año haremos una cena, haremos algo para ti, no es que la cuota es tanto, no. Habrá momentos donde haremos cosas donde diremos, hey, todos aportemos, pero yo quiero que tú sepas que como iglesia también nos queremos levantar como una iglesia, y te digo como iglesia, tú y yo, en una iglesia generosa, en una iglesia que da, y no solamente que espera recibir, recibir, recibir. Porque es que los principios de siembra y cosecha en la Biblia no son solamente para los miembros. La iglesia cuenta como también un miembro que tiene que dar. En New Spring me llama la atención una iglesia acá local, bueno, de South Carolina, donde ellos el 33% de sus ingresos, estoy hablando de una iglesia, podría ser muy rica en cuanto a iglesia, el 33% ellos todo lo hacen para obra comunitaria. O sea, si a esa iglesia le entran, no sé, $100 millones, pues el 33% de esos $100 millones se va para ayuda afuera, no se queda en la iglesia. Y nosotros como Vida Church vamos a hacer eso. Tenemos que ser generosos, pero tenemos que entender que sí, si Dios te está incitando y que tú seas un empresario, que tú emprendas un negocio, que tú emprendas algo, que no te sientas mal. No te sientas mal porque no tienes el deseo de ser pastor o de estar solamente como tiempo completo en la iglesia, no. No todos vamos a tener ese llamado, yo lo tengo, pero de pronto tú no. Y hay que entenderlo, hay que saberlo, hay que estar claros de que así tiene que ser. Entonces, repito, piedras con madera. Tú puedes decir, pero ¿sabe qué? Lo que hay en mis piedras viejas es nada bueno. Lo que hay en mis piedras viejas seguramente es, no sé, orfandad, abuso, culpabilidad, abandono, quizás una cantidad de cosas nada malas, pero yo te digo algo, tú no te imaginas lo que Dios puede llegar a hacer con tus piedras.
Tú no te imaginas lo que Dios puede llegar a hacer con esas piedras viejas, pero con una madera nueva en tu vida. Hay algo en el ejército, no sé si en todos los ejércitos, pero lo llaman ojo de tigre, si no me equivoco, algo así. Perdóname si es que no me acuerdo bien, yo lo leí en un libro hace poco y no logré encontrar el libro anoche para buscar el detalle. Pero el autor del libro, que es un pastor que admiro mucho, que se llama Robert Berrigan, en Perú, él dice que hay algo en el ejército que cuando una persona se ha herido en combate, esa persona después, cuando vuelve a combate, ha desarrollado un sentido diferente y puede prever cosas, y está comprobado. Es decir, un combatiente que fue, no sé, avaliado en un combate, sobrevive, vuelve al campo de batalla, puede prevenir cosas, desarrolla un sentido. Es algo que no se ha podido explicar, es simplemente un sentido. Es como cuando a ti ya te pasan cosas que tú dices, hey, ya como que uno aprende, ¿no? Como esas cosas que uno ya... Y eso le llaman, creo que es ojo de tigre o algo así, me perdonarán si no se llama así. Y él lo explica y me parece espectacular porque él dice cómo en la iglesia estamos llenos de personas avaliadas que se sienten avergonzadas porque fueron heridos en batalla. En la niñez, en la adolescencia, en la adultez, en el matrimonio. Pero tú no sabes lo que tú has vivido, que ahora tú estás siendo restaurado, que ahora tú eres un nuevo cristiano, un nuevo hijo de Dios, cómo eso le va a servir a alguien que va a llegar un día a esta iglesia para que tú le digas, hey, yo pasé por ahí. Hey, yo también tuve esa adicción. Hey, yo también viví eso con mi esposa. Yo también viví eso con mis hijos. Esas piedras no son para avergonzarse. ¿Sabes qué le generó eso a Nehemías? A Nehemías pensar en esas piedras le generaba tristeza y le generó el anhelo de irse a construir. Eso fue lo que movió a Nehemías. Entonces no podemos avergonzarnos, te repito, esas piedras con esas maderas nuevas van a ser espectacular. Entonces concluyo este punto, el Señor te dice, listo, yo te envío maderas, pero ¿qué tienes para hacer? Yo te envío la madera, ¿qué necesitas? ¿Pero qué vas a hacer? Hey, Nehemías, necesitas maderas, pero cuéntame, ¿qué es lo que vas a hacer? Hey, me voy a reconstruir Jerusalén. ¿Qué vas a reconstruir tú? Dios te dice, yo estoy listo. ¿Qué necesitas? ¿Madera, recursos? ¿Qué necesitas? Yo le dije, Señor, yo recursos no tengo para empezar una iglesia. ¿Qué necesitas? Yo le dije, necesito recurso humano. Necesito recurso económico. Necesito un lugar. Y todo lo ha ido poniendo Dios. ¿Pero para qué? Para reconstruir Greenville. Porque tenemos que reconstruir esta ciudad. Esta ciudad está llena. Mejor dicho, esta ciudad y seguramente muchas otras, pero hablo localmente, está sin murallas. Acá ha entrado Satanás y ha hecho parranda con toda la adolescencia, por ejemplo. Parranda ha hecho con la adolescencia. Con los hispanos ni hablar. Hay una cantidad de papás centroamericanos, colombianos, venezolanos, llenos de tristeza porque llegaron soñando que este país iba a cambiar sus vidas y sienten que este país destruyó sus familias. Porque ya no saben sus hijos en qué están, porque sus hijos están llenos de malas amistades. Ahora eso hay una raíz y nosotros podemos atacar la raíz que es Jesucristo, no hay otra forma. Como iglesia tenemos que hacerlo. Entonces esta ciudad está llena de piedras. Y el Señor dijo, listo, necesitan madera, bueno, cuéntame, ¿qué vas a hacer con la madera? ¿Qué hay para hacer? Y se lo dijo, voy a reconstruir lo que el diablo ha venido diciendo que no sirve. Yo no sé qué es lo que el Satanás te ha venido diciendo que eso ya no sirve, que mejor te olvides de eso. Eso ya échale tierrita. Porque lo que Dios dice, hey, no, yo te voy a proveer madera para que tú reconstruyas. ¿Vas a reconstruir tu vida? Vamos a hacerlo. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas para reconstruir tu vida? ¿Qué necesitas para reconstruir tu niñez? Porque yo no sé si tu niñez fue un caos. O el último año de tu vida, o los últimos años, o la relación con tus papás. Pero Dios dice, ¿qué necesitas? Porque yo veo que hay unas piedras ahí, pero vamos a reconstruir. Vamos a reconstruir juntos, dice Dios. Dios necesitó, que pasáramos toda esa transición para poder reconstruir con su madera, pero con nuestras piedras. Vamos a ver y tercero y último, si me acompañas, caballería. ¿Sí? Caballería fue el último que él le pidió. Si me acompañas, Joel. Caballería, entonces, es lo último que le dice, hey, Nehemías no era tonto. Nehemías sabía que iba a atravesar muchas provincias donde, hey, si no iba respaldado esa cartica, de pronto se le iba a embolatar. Donde si él no llegaba realmente con un ejército que lo acompañara, podían pasar muchas cosas. Él sabía lo que pasaba en los reinos, él sabía lo que pasaba entre provincia y provincia. Y él le pidió ese ejército.
Y él iba con un ejército respaldado. Y acá yo quiero hablar de un tema que de pronto no se habla mucho, que es como medio místico, como enredado, como medio confuso. Y es que me encanta entender y saber, y será un tema que habrá que profundizar mucho más, que tú y yo tenemos ángeles asignados. Que la palabra de Dios dice que tú y yo tenemos ángeles asignados a nuestra vida. Y me encanta porque no son para adorarles, no son para hablarles, no. Ellos tienen una misión específica. Ellos están acá para cuidarte. Me acuerdo de esa, ¿cómo era el ángel de mi guarda? Dios compañía, no me desampara. No, ellos no están para honorarle, ni rezarle, ni nada, porque no están para eso. Mi relación es con Jesucristo, con el Espíritu Santo, con Dios. Sin embargo, no los puedo desconocer y me encanta porque en el Salmo 91, del 11 al 13, yo se los leo. Dice, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. ¡Wow! Dice, con ángeles lo vas a lograr. Hay ángeles que Dios te ha asignado. Nehemías necesitaba un ejército, nosotros también. Y cuando emprendemos una vida intencional, el estadio se llena de porras. Cuando tú decides, hey, voy a empezar una vida con Dios. Cuando tú decides, hey, voy a restaurar mi hogar. Cuando tú decides, hey, como joven voy a vivir en santidad. Yo me acuerdo cuando me hice cristiano, tenía 19 años. O sea, cuando realmente me hago cristiano. Yo conocí al Señor muy niño. Pero cuando yo me hice cristiano, yo vivía en Canadá. Estaba muy reciente de haberme venido en Colombia. Y se levantó una cantidad de gente a criticarme. Todos mis amigos, mi familia, todo el mundo. Y me encanta porque yo no entendía que cuando uno empieza una vida intencional con el Señor y uno empieza a tomar decisiones, de repente tú haces algo en tu vida que tú sientes que metiste un gol, ¿no? Y cuando el estadio está lleno y alguien mete un gol, ¿qué pasa? El estadio, todo el mundo. Pero cuando tú empiezas con el Señor y metes un gol, y eso es lo que escuchas. Y eso te bajonea. Porque tú dices, ¿cómo así? Yo como cristiano siento que estoy haciendo todas las cosas bien. Sin embargo, aunque estoy haciendo las cosas bien, siento como que no se siente como victoria. Y el Señor dice, tranquilo. Tranquilo, tú estás haciendo lo que tú tienes que hacer. Entonces, ¿cómo hace uno para anímicamente, para levantarse y seguir adelante? Si no hace uno de lo tercero que Nehemías usó, que eran los ángeles. Las tropas que están contigo. Y me encanta porque en Hebreos 1:14 Pedro fue liberado de la prisión. Dice que vino un ángel y los liberó y puso en sueño a todos los guardas. En Hechos capítulo 8 cuenta que Felipe deja a Samaria y se va a ayudar a un hombre que un ángel le dijo que necesitaba ayuda. En Hechos capítulo 12 Herodes se autoproclama rey por sobre todas las cosas, por encima de Dios, y dice que fue el ángel que vino y lo hirió. En Hechos, capítulo 27, hay una tormenta tremenda en un barco y Pablo les dice, hey, tranquilo que hoy no vamos a morir. Anoche un ángel me lo dijo. O sea, los ángeles, tenemos ángeles asignados. Repito, no es para que tú salgas acá hablándole al ángel. Porque entraríamos en algo que Dios no quiere que entremos, que es idolatrar algo fuera de Jesucristo. Pero hay ángeles, hay un ejército asignado para tu vida y para mí. Hay ángeles que están a tu lado, listos para ayudarte a cumplir la misión que hay en tu vida y que tú de pronto no la puedas ver. Y termino con esto. Segunda de Reyes, hay una historia fascinante que me encanta, algún día la desarrollaremos completa. El rey de Siria llega y rodea al profeta Eliseo. Está el profeta Eliseo y está sus siervos, solos. Y llega un ejército de miles a rodearlos. Imagínense esta imagen, es bíblica, es real. Está un profeta con su ayudante, con su siervo. Está Eliseo y su siervo. Y el siervo le dice, ¿qué hacemos? Mira el ejército. Y me encanta, porque Eliseo le dice, no tengas miedo, porque mayor son los que están con nosotros, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y él hace una oración, y esa es la oración que yo quiero hacer hoy, por tu vida y por mi vida. Él hace en ese momento una oración que me encanta. Y él le dice, Señor, ¿sabes qué? Ábrele los ojos, que él pueda ver. Dice, ábrele los ojos para que vea que son mayores los que están con nosotros.
Y entonces están ahí y dice que ora, ¿no? Y dice que detrás de ellos se veían carros de fuego, un ejército lleno de carros de fuego, que el otro ejército no veía, pero que ellos, llenos del Espíritu, podían ver. Hay cosas que en tu vida no se ven, que de pronto uno no puede lograr ver. Pero tú dices, pero ese accidente, sí, pero tú no sabes, si tú y yo pudiéramos ver todo lo que esos ángeles, todo lo que Dios ha habitado en tu vida y en mi vida. Si tú pudieras ver que esa olla que tenía ahí con agua caliente no se regó encima de tu hijo porque había un ángel ahí protegiendo. Si tú supieras las miles de batallas que se desarrollan, hay más actividad, para que me entiendas, en el mundo espiritual que en este mundo terrenal. Es más lo que se mueve en el espíritu. A mí me encanta, porque esta casa ahorita afuera está llena de ángeles, llena. Porque Satanás está viniendo a ver cómo acecha, cómo te dice, hey, eso es malo, hey, no lo van a lograr, hey, no se preocupen, hey, eso. Y está ahí esos ángeles aguardando este lugar. Y tú sales de acá y está Dios aguardándote. Y ahí llega Nehemías marchando con las cartas del rey, con la madera nueva y con un ejército que lo acompañaba. Y ese eres tú y ese soy yo, caminando en esto, y tenemos que tener la certeza plena, porque vamos a construir. Lo decíamos la primera reunión, vamos a construir, vamos a cuidar y vamos a tener descanso. Salmo 127. Pero hoy nos vamos a equipar. Hoy nos vamos a equipar para esta misión. Hoy vamos a coger esa autoridad que Dios nos ha dado. Hoy vamos a tomar las maderas que Dios nos está ofreciendo y hoy vamos a creer que tenemos ese ejército de nuestro lado. Yo te quiero invitar que nos pongamos de pie. O como tú quieras, de pie, de rodillas, lo que tú quieras. Los que nos están oyendo online, yo les invito a que puedan orar, que puedan disponerse ahí donde están. Yo creo que hay algo que Dios quiere hacer hoy en esta mañana, en esta tarde ya, muy especial. Yo siento que tu presencia, Espíritu Santo, está acá de manera muy palpable. Y creo que tú nos trajiste con un propósito. Hay algo que se ha venido levantando porque hemos querido ser intencionales. Y esperando unas porras en el estadio, hemos tenido solo aulleos. Hemos tenido ese Zambalat que se nos para de frente y se nos está parando de frente para hacernos retroceder. Pero tú hoy te vas a levantar con esas cartas reales. Te vas a levantar hoy con la autoridad que Cristo te ha entregado. Con la autoridad que nos ha entregado para enfrentar el enemigo, para enfrentar lo que se ha querido levantar en tu vida. Y no vamos a temer. Es de valientes quizás sentir miedo, pero el valiente los enfrenta. Y tú puedes tener miedos, y eso no es malo, pero tú y yo vamos a enfrentarlos. Yo no sé si David tuvo miedo cuando vio al gigante. Quizás lo tuvo. Era mucho más grande que él, pero él tenía claro, él estaba con el Dios de los ejércitos. Y ese es con el Dios que tú y yo hoy batallamos. Ese es con el Dios que tú hoy te levantas para restaurar tu matrimonio, para levantar tu familia, para levantar tus proyectos, para ver cómo Dios va a empezar a obrar lo que Satanás ha dicho que no puede ser, pero que Dios dice que sí va a ser, porque Él lo ha instituido, porque Él es tu Dios, Él es nuestro Dios. Porque si Dios ya lo estipuló, Dios lo va a cumplir en tu vida, en tu familia. Hoy te damos gracias, Señor. Y yo te pido por cada una de las familias acá representadas. Siento que hay muchas piedras, Señor, acá, que duelen, que dan tristeza, recuerdos amargos. Pero creo, Señor, tengo la certeza que tú hoy pones madera para que esa vida que se vea llena, Señor, de tristezas y de heridas y de cosas complicadas, difíciles, tú hoy la vas a levantar. En el nombre de Jesús, hoy callamos todo diablo, toda voz del enemigo que se quiera levantar en nuestra vida. Hoy callamos toda voz que ha venido a decir que no se puede, que no lo vas a lograr, que tú estás estipulado, destinado a fracasar.
a no lograrlo en el nombre de Jesús. Hoy callamos esa voz y aceptamos tus promesas, Dios. Aceptamos tus promesas de confianza, de victoria, de respaldo, de amor. Sobre todo que tú nos dices que nos amas, Señor. Y como un padre que amas, tú eres un padre que cuidas, que velas por los tuyos por encima de toda autoridad en este mundo. Sí, Satanás tiene autoridad, pero tu autoridad, Dios, está por encima del reino de las tinieblas. Y es tu reino, Señor, al que servimos. Es tu reino al que le servimos. Es a ti, Dios, al que servimos. Al Dios sobre todos los dioses, sobre todas las cosas creadas. Tú eres el único Dios, el único creador. Tú eres el único Señor. Te damos gracias, Jesús. Te bendecimos en este día. Te exaltamos. Gracias por todo lo que tú hablas en nuestros corazones. Toda la gloria y toda la honra te la entregamos a ti, Señor. Terminamos adorándote, Señor. Queremos adorarte en este lugar. Termina tú adorándole, porque no trata de la espera. Se trata de lo que tú y yo vamos a hacer en la espera. Te exaltamos, Señor. Construye mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor. Y no seré movido. Vamos, díselo. Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor. Y no seré movido. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti, Dios. Gracias, Dios. Y llevar tu amor. Hoy bendecimos, Señor, esta tu iglesia, Señor. Hoy te damos gracias por el lugar donde nos has puesto, Señor. Hoy declaramos que Vida Church, Señor, será la respuesta que esta ciudad necesita, Señor. No porque nosotros como iglesia seamos la solución, sino porque tú eres nuestro Señor. Tú eres la solución para esta ciudad, tú eres la solución para estas familias, tú eres la solución para esta nación. Solamente en ti podemos poner la esperanza. Hoy te pedimos, Señor, en unidad, para que sean muchos más los que lleguen. Señor, usa nuestras vidas. Dile a Dios, Dios, usa mi vida. Yo necesito que tú uses mi vida. Tópame con gente, Señor. Quita la vergüenza de invitar a alguien a la iglesia. Porque necesitamos, Señor, avanzar. Necesitamos avanzar. Gracias, Señor. Yo hoy bendigo, Señor, las familias. Bendigo las personas que se están conectando online. Bendecimos los recursos, Señor, que tú has puesto en Vida Church. Bendecimos los recursos que vendrán. Señor, que cada vez los recursos sean mayores para que podamos así mismo llegar muy lejos, Señor. Pon cada vez mejor madera y nueva madera, Señor, para que podamos llegar a esos sueños locos, inimaginables, Señor, pero tan posibles y tan fáciles para ti de hacer, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.